Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Arocha, estudiante del programa de Educación Mención Inglés, y hoy junto a mis compañeras Valentina Pimentel, Germany Domador y Briangeli Pérez le vamos a hablar un poco acerca de lo que son los niveles de análisis lingüístico, la concepción del lenguaje, entre otros temas de gran relevancia para el lenguaje. Dando inicio a este tema, los niveles de análisis lingüístico son una herramienta fundamental para la comunicación humana, los cuales permiten la transmisión de ideas, emociones y experiencias en el proceso de comunicación. Sin embargo, esta va más allá de una simple emisión y una recepción de palabras, debido a que se componen de múltiples capas y complejidad que pueden ser analizadas en diferentes y distintos niveles. Estos niveles pueden ser o son los niveles de análisis sintáctico, los niveles de análisis semántico y los niveles de análisis pragmáticos. El nivel de análisis sintáctico se centra en la estructura gramatical del lenguaje. Este examina cómo las palabras se combinan para formar oraciones y cómo estas oraciones se organizan en párrafos y textos para dar sentido a una oración. El nivel semántico, por otra parte, se enfoca o se estructura de manera que da significado al lenguaje. Este examina cómo las palabras y las estructuras lingüísticas adquieren significado y cómo este significado se interpreta en diferentes contextos. Por último, pues tenemos el nivel pragmático, que este es el análisis que se ocupa del uso efectivo del lenguaje en situaciones correctas. Este se centra en cómo el contexto y las interacciones del hablante y la perspectiva del oyente, en qué manera el oyente puede interpretar la producción del lenguaje. A continuación, mi compañera. El sentido de la interpretación del signo lingüístico a partir de la representación del significado y su referente o elemento real, lo que está describiendo es un concepto fundamental en la teoría del lenguaje, que se conoce como la relación entre el signo lingüístico, su significado y su referencia. Esta relación estudia con el campo de la semántica, una rama de la lingüística que se enfoca en el significado de las palabras y su interpretación. En la teoría del lingüístico propuesta por Ferdinand Saussure, el significado lingüístico está compuesto por dos elementos, significante, la forma física del signo, como las letras o el sonido que componen la palabra, y el significado, la idea o el concepto al que el signo se refiere. El referente, por otro lado, es el elemento real o concreto al que se refiere el significado. La relación entre los elementos puede variar dependiendo del contexto y el uso del lenguaje. Por ejemplo, la palabra perro, el significante que representa el concepto de un animal en específico, el significado. Y cuando se utiliza en una oración se refiere a un perro real, el referente. La interpretación de signos lingüísticos a partir de la representación del significado y su referente es un proceso complejo que involucra tanto a la comprensión de las reglas gramaticales y semánticas del lenguaje, como la consideración del texto en el que se utiliza el signo. El proceso es fundamental para la comunicación efectiva y para la comprensión mutua entre hablantes de un idioma. Gracias. El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, aparte de la concepción materialista acerca del lenguaje, según esta perspectiva, el lenguaje se define como un medio esencial de cognición y comunicación social. Aquí algunos puntos claves son la conexión y comunicación. El lenguaje no solo nos permite comunicarnos, sino también pensar y comprender el mundo. Es una herramienta fundamental para procesar información y construir significados. 2. Desarrollo personal. El lenguaje está estrechamente relacionado con el desarrollo individual. A medida que aprendemos a comunicarnos, también desarrollamos nuestra identidad, pensamiento crítico y habilidades cognitivas. 3. Desarrollo sociocultural. El lenguaje es un fenómeno histórico, social, complejo, refleja la cultura, las normas sociales y las relaciones entre las personas. A través del lenguaje transmitimos valores, tradiciones y conocimientos. 4. Interacción y contexto. El lenguaje se manifiesta en una interacción social. Las conversaciones, discusiones y narrativas son formas que compartimos experiencias y construimos significados juntos. En resumen, el lenguaje no solo es una herramienta comunicativa, sino también un constructor de significado, un reflejo de nuestra cultura y una parte esencial de nuestro desarrollo personal. La relación entre el discurso, la cognición y la sociedad.
Bien, el discurso se refiere a la forma en que las personas se comunican, construyen significados a través del lenguaje. Es a través del discurso que expresamos nuestras ideas, creencias y valores, y también influimos en los demás. El discurso no solo se limita al lenguaje verbal, sino que también incluye otros modos de comunicación, como el lenguaje corporal y las imágenes. La cognición, por otro lado, se refiere a los procesos mentales y cognitivos que nos permiten procesar la información, comprender el mundo que nos rodea y tomar decisiones. La cognición influye en procesos como la percepción, la atención, la memoria y el razonamiento del pensamiento crítico. Estos procesos cognitivos están estrechamente relacionados con el lenguaje y el discurso, ya que utilizamos el lenguaje para representar y organizar nuestro conocimiento y para comunicar nuestras ideas. Por último, la sociedad es el contexto en el que se desarrolla el discurso y la cognición. La sociedad establece las normas, valores y creencias compartidas que influyen en nuestra forma de pensar y comunicarnos. A su vez, el discurso y la cognición también influyen en la sociedad, ya que nuestras palabras y acciones pueden contribuir a la construcción de la realidad social. La relación entre el discurso, la cognición y la sociedad es bidireccional. Por un lado, el discurso y la cognición son moldeados por las estructuras y normas sociales. Por ejemplo, el lenguaje utilizado en una determinada sociedad refleja sus valores y jerarquías sociales. Del mismo modo, nuestros procesos cognitivos están influenciados por el entorno social en el que nos desarrollamos. Por otro lado, el discurso y la cognición también influyen en la sociedad. Nuestros discursos y formas de pensar pueden desafiar o perpetuar las estructuras y normas sociales existentes. El cambio social a menudo comienza con un cambio en el discurso y en la forma en que las personas piensan sobre ciertos temas. La relación entre el discurso, la cognición y la sociedad es compleja y multidimensional. Estos tres elementos influyen mutuamente y su interacción da forma a nuestra forma de pensar y comunicarnos. Gracias.